Bueno, siguiendo con las entrevistas, me encuentro con un exalumno del colegio. ¿Su nombre? Edwin Guevara Díaz. Le formularé las siguientes preguntas. ¿Cómo eran las clases en su escuela? Las clases en aquel entonces eran divertidas. La profesora en esta ocasión, porque era una profesora que nos enseñaba, era muy divertida y poníamos mucha atención en sus clases. ¿Qué hacía el maestro cuando un alumno no sabía la lección del...? Ya, mira, la maestra en este caso, cuando no sabíamos la lección o una tarea que no entendíamos, nos llevaba individualmente a su pupitre, ahí cerca de ella, y nos explicaba paso a paso cómo es, en este caso, si eran números, a sumar, restar, y si era lectura, nos enseñaba a leer. ¿Bien? ¿Qué permitía preguntar o debatir en clase, o solo se escuchaba al maestro? No, sí nos hacía preguntas la maestra, en este caso nos hacía participar para perder un poco el temor, el miedo, nos enseñaba, nos preguntaba sobre el tema que se estaba tratando en clase y pese a eso nos daba la oportunidad de perder el miedo también. ¿Recuerda algún tipo de castigo o permiso usado en el aula? Ya, cuando uno llegaba tarde nos hacía pasar callejón oscuro, entre todos los niños, a derecha e izquierda, 2 columnas, y por el medio nos hacía pasar en medio de nuestros mismos compañeritos y nos golpeaban con la mano. Ese era un tipo de castigo. ¿Había algún espacio para que los estudiantes participaran o dieran su opinión? Sí. A veces, por ejemplo, en la hora de formación, te daban una oportunidad que tú podías salir a dar un chiste, a contar un chiste, una adivinanza, una canción. Ese era un espacio en la hora de formación. ¿Cómo se sentía usted dentro del aula? ¿Motivado, presionado o indiferente? Motivado. ¿Por qué? Porque, mira, la profesora en este caso, cuando veía que un alumno venía, como tu pregunta dice, ¿no? A veces de la casa se iba triste o poco motivación, nos hacía juegos divertidos en el aula. Por ejemplo, eso de las sillas, poníamos 5 sillas, 6 participantes y nos hacía sentarse en las sillas, y el que se quedaba sin sillas salía, así sucesivamente, ¿no? ¿Recuerda cómo lo evaluaban, los exámenes, las tareas, las preguntas y todo eso? Sí, nos evaluaban mediante de examen, escrito, oral, que viene a ser las participaciones, y también nos hacían lo que es de las preguntas orales que te dije hace un momento, ¿no? ¿Qué tipo de relación tenía con sus profesores? Bueno, tenía mucha cercanía. En este caso, como te dije, no es una profesora, era muy buena con todos, yo creo. A veces compraba algo en el aula y nos compartía a todos. ¿Cambiaría algo de la forma como se enseñaba en ese tiempo? Bastante, porque en aquel entonces los profesores eran más estrictos en cuestión de los trabajos, las tareas, asignaturas que te dejaban, eran más estrictos, y también había más respeto en las aulas. ¿Cómo explicaban los profesores sus temas en clase? Como te dije hace un momento, era dinámica. Esta profesora lo hacía con mucho alcance a los niños, captaba su atención. Si había unos niños que estaban distraídos, de repente les preguntaba a ellos, se enfocaba más en ellos para que capte la atención en los temas, ya sea matemáticas, literatura o comunicación. Se enfocaba más en eso para que trate los alumnos de captar su atención y así lleven lo aprendido, ¿no? ¿Usaban materiales o recursos distintos al libro? No, solamente era nuestro cuaderno, un libro que los hacían a los padres comprar, y no otros materiales.
¿Alguna vez han utilizado cosas del entorno como plantas, mapas, objetos reciclados? En este caso plantas, hojas. Nos hacían recopilarlas, nos hacían a veces secar, ponerlo a secar y nos enseñaban por medio de esas plantas, de las hojas, ¿no? ¿Recuerda alguna actividad diferente o divertida que se hizo en clase? Sí, como te digo, no, esos tipos de juegos que la profesora hacía para animarnos a cada uno de nosotros, a interactuar con ella, a poner más atención, a dinamizar la clase, se podría decir, ¿no? ¿Dramatizaron, hicieron concursos, trabajaron en grupos? Sí, en grupos. Por ejemplo, nosotros dramatizábamos de Paco Yunque, por ejemplo, es una obra, ¿no?, que lo hemos dramatizado, y así concursábamos entre nosotros dentro de la misma aula. ¿Se sentía tomado en cuenta según cómo aprendían mejor? Sí, a veces nos sacaban del grupito donde estábamos, nos separaban, es decir, por ejemplo, en el momento de dar los exámenes, nos sacaban a 5, a 6, creo que mal recuerdo, nos sacaban y nos dispersaban en el aula para poder dar examen. ¿Algún maestro le ayudaba de forma distinta en la forma de entender? Sí, en este caso, como te digo, mi maestra a veces me invitaba a irme a la escuela más temprano para repasar algo que no entendía, y de esa manera desarrollaba en mí lo pedagógico, digamos, ¿no? Lo que no entendía me hacía entender, pero yendo un poquito más temprano. ¿Y se enseñaban cosas relacionadas con su comunidad, costumbres o el idioma? Sí, claro, en este caso, por ejemplo, las fiestas patrias, tanto como los desfiles, lo que es los símbolos patrios, en aquel entonces las fiestas de lo que es de la comunidad, la Iglesia Católica, todo eso. ¿Cómo era su salón de clases? ¿Recuerda el mobiliario, las paredes, la pizarra? Bueno, en aquel entonces solamente habían 2 aulas construidas de material noble, que es en este caso de ladrillo, cemento, ¿no? Y las sillas y carpetas eran de madera. ¿Había baños, agua, electricidad en su escuela? Sí, sí había. ¿En buen estado o en mal estado? Bueno, digamos en un estado no tan bueno, pero sí había baños, había electricidad, había agua. ¿Dónde jugaban o hacían actividades físicas? En el patio del colegio, en donde en la actualidad ahorita, como tú llevas ahí información, donde es la plataforma ahorita, antes era rústico, era así nada más de tierra. ¿Te sentías cómodo o incómoda en el aula? ¿Por qué? Cómodo, porque compartía con mis amigos de diferentes formas, ya sea a veces llevaban, algunos de nuestros amigos llevaban comida, otros llevaban sus frutas, y de esa manera compartíamos todos y me sentía libre, tranquilo. ¿Recuerda algún cambio en la infraestructura durante los años que estudiaba? Durante los años que yo he estudiado no ha habido cambios, pero más adelante, los años más que conforme han ido avanzando, sí ha habido ya cambios ya. ¿Tenían libros o cuadernos propios? ¿Eran compartidos o personales? Eran personales, propios de cada alumno. Solamente cuando nos dejaban tareas o asignaturas íbamos a la biblioteca, prestábamos un libro y desarrollaban, pero en su mayoría los cuadernos que nosotros llevábamos eran propios. ¿Recuerda si en la escuela había televisión, radio, grabadora o computadora? No ha habido esas cosas. ¿Qué materiales usaban sus profesores para poder enseñar, y recuerda alguno en especial? Mira, no tantos materiales como hoy en día piden los profesores, ¿no? Pero sí nos pedían, por ejemplo, las hojas Bond, que era realmente para hacer ahí nuestros exámenes,
comprábamos las hojas bond y en esas hojas bond nos daban esos materiales y nosotros mismos escribíamos nuestro examen, redactábamos nuestro examen, el profesor lo ponía en la pizarra y nosotros lo transcribíamos en la hoja. ¿Se sentía motivado por los materiales o recursos que utilizaban? Sí, en gran parte sí, porque como te digo es un poco dinámico, porque a veces, por ejemplo, la profesora nos decía vayan a la dirección, traigan los materiales y era creo que para un niño salir del aula a veces, ¿no? Por más que esté tranquilo en el aula, pero el salir del aula le despierta, o sea, quiere estar libre. Y en esa forma sí, a veces nos motivaban, porque a veces decía la profesora, a ver, ¿quién quiere ir? Yo levantaba la mano y decía que nos íbamos, ¿no? Motivaba. ¿Hubo alguna novedad tecnológica que recuerde, por ejemplo, el primer televisor, computadora, o no hubo? Sí, lo que es el televisor, ¿no? Por ejemplo, el televisor a colores que salió, ¿no? En aquel entonces, y era un televisor bien caro, que no toda familia lo tenía, y eso era lo novedoso para mí, porque recién yo conocía, ¿no? ¿Cómo eran sus maestros o maestras? ¿Recuerda alguno en particular? Su nombre no recuerdo, pero sí, como te dije, no esa maestra era muy buena, dinámica, paciente con los alumnos, era una persona muy allegada a sus alumnos, les entendía. ¿Qué tipo de relación tenía con sus estudiantes? Era dinámica, buena, extrovertida con sus alumnos, los cuidaba mucho, y siempre cuando de repente de otras aulas más mayores que nosotros llegaban ahí al aula a fastidiarnos o nos golpeaban, la profesora era muy buena, era como si hubiese sido nuestra madre, iba y reclamaba a los alumnos o al profesor. ¿Considera que estaban bien preparados para poder enseñar? Bueno, al poco conocimiento que yo he tenido para analizarlo, tú sabes, un niño a una persona mayor, en este caso un profesor, yo creo que más que pedagogía tenía buenos valores y principios, ¿no? Y sí era bien aplicada, digamos, a la función como profesora que ejercía, porque imagínate, como te dije hace un momento, si un alumno no sabía la lección, ella daba de su parte, ponía de su parte, de su tiempo, en llamarlo que venga más temprano o llamarlo a su pupitre y hacerlo entender. Yo creo que estaba bien capacitada esa profesora para hacer tal labor, ¿no? ¿Eran personas cercanas o distantes? ¿Eran respetados en la comunidad? Sí, a esa profesora sí lo estimaban mucho los padres de familia, el entorno de la escuela, ¿no? Los vecinos lo estimaban bastante, y incluso cuando esa profesora iba a coger otro grado, por ejemplo, los padres lo reclamaban, que no suelte a sus alumnos, sino con esos alumnos, por ejemplo, que les lleven hasta la promoción, en este caso sexto grado, ¿no? ¿Notaba diferencias entre maestros mayores o jóvenes y jóvenes? Como te dije hace un momento, a veces en esa edad en la que uno está casi no diferencia mucho, ¿no? Pero en particularidad yo creo que sí, era una profesora reservada, guardada, se daba su lugar, se hacía respetar, yo creo, y esos valores muy buenos. ¿Qué impacto tuvo alguno de sus profesores en su vida? Ya, en este caso de la profesora que te estoy mencionando, el impacto que tuvo, por ejemplo, en mi vida es cuando no sabía muy bien leer, ¿no? Cuando me sacó a lecturar un libro, un cuento, no lecturaba muy bien, mis amigos se rieron, no, a veces cuando tú no sabes, se burlan, pero esta profesora no, se aplicó más en mí, me llamó, me dijo, ven acá, esto se lee así, se pronuncia así. Y eso fue la cercanía más grande, y eso es lo que llevo en mi pensamiento y en el corazón. Es como ahorita te estoy narrando lo que yo he vivido, y es como si lo estuviera nuevamente
viviendo en aquel entonces. Claro, así es. ¿De dónde venían la mayoría de sus compañeros? ¿Caseríos, barrios o ciudades? De los barrios, más que todo. Acá, como el colegio, en este caso, el Marianito, como lo llamamos, se sitúa en el cuarto sector de Urrunaga. Eran de barrios, por ejemplo, Villahermosa, el quinto sector y otros barrios cercanos. ¿Le gustaba estudiar? ¿Por qué sí o por qué no? Sí me gustaba el estudio. ¿Por qué? Porque cada día que iba a la escuela iba a aprender algo nuevo. Y bueno, mis padres siempre decían, ¿no?, que la educación es lo mejor que opta un hijo, porque tú vas a aprender a desenvolverte en la vida, vas a aprender a sumar, restar, dividir, leer, ¿no? Y me gustaba, porque tenía que ir a aprender cosas nuevas y también a juntarme con mis amigos. ¿Qué dificultades tenía para asistir o aprender en la escuela? Bueno, una de las dificultades a veces económicamente, ¿no? A veces los padres no cuentan con los recursos necesarios. A veces era una dificultad, por ejemplo, los útiles escolares. A veces los profesores, no como ahora que dan una lista grande, pero antes sí daban también una lista de útiles escolares, pero a veces no podía llevar, y a veces por esas cositas a veces yo me sentía un poco medio excluido, ¿no? Pero gracias a Dios lo supe superar yo. ¿Por qué? Porque no me sentía, a veces hay otros niños en la actualidad, yo veo, me hacen bullying y esto, lo otro. En ese entonces no existía esa palabra, no había. Entonces creo que nosotros hemos sido más fuertes en ese ámbito. Y otra, que también los profesores te apoyaban. No es como ahora, por ejemplo, si un niño no lleva, hay muchos que lo excluyen, no le dan, no hace. Pero en aquel entonces esos profesores compartían, ¿entiendes? Entonces, claro, por ahí, como cualquier niño, a veces te sientes un poco medio tímido, avergonzado, pero no ha sido mucho eso en mi caso, ¿no? ¿Qué soñaba hacer cuando terminaba la primaria o la secundaria? Ya, mira, cuando estaba en la primaria yo decía, yo quiero ser un piloto. Y a veces mi papá decía, no, pero mira, para que seas piloto tú no dominas mucho la matemática. Bueno, en aquel entonces primaria, sí, se me ha hecho un poco complejo los números. Pero ya cuando ya fui más estudiando, adquiriendo más conocimiento, pues mi meta era de mí ser policía. Incluso hasta postulé a la policía. Pero por cosas obvias que a veces el ser humano no entendemos, y otro que viene de parte de Dios, a veces tú como ser humano dices, yo quiero ser esto. Pero a veces, como dice Dios, en su palabra, lo que Dios dictamina, a veces el hombre no, o el hombre, digo, yo voy a hacer esto, pero Dios no lo quiere así, tú vienes a hacer otra cosa. No, entonces era mi anhelo de ser policía. Postulé, no ingresé, pero no me siento mal por eso, solamente que cada joven o cada niño tiene sus sueños, pero a veces uno hay que persistir en ellos, ¿no? ¿Había estudiantes que abandonaban la escuela? ¿Por qué? Sí. Por ejemplo, algunos de mis amigos, y también me incluyo yo, por ejemplo, a veces por motivo de los padres, viajan a otros lugares, se apartan del colegio, ya no concluyen, otros ya no quieren estudiar, otros se desaniman, y otros por medios económicos. Mayormente creo que es por medios económicos, en mayoría, a veces algunos tenemos la voluntad de estudiar, pero a veces por medios económicos a veces no se puede. Entonces, a veces hay mucho, pueden iniciar 35, 40 y pueden terminar 10, 15. ¿Qué actividades hacía fuera del horario de clases, ya sea en trabajo, ayuda en casa o juegos? Ya. Bueno, para mí los juegos solamente existió en el colegio. Esa era la única forma en que yo me divirtiera en el colegio, porque fuera del colegio era trabajo.
Por ejemplo, yo acá, cuando estudiaba acá en Chiclayo, me compraron mi corchito y me mandaron a vender marcianos, y iba vendiendo marcianos. ¿Qué cursos recuerda con más claridad? Ya, mira, matemáticas y comunicación, cursos más básicos que siempre los profesores nos pedían y nos ponían también en concurso ahí entre nosotros mismos, ¿no? Nos daban nuestra hoja de 2 hojas engrampadas, una hoja números y en otra hoja lo que es letras, y nos hacían concursar. ¿Había cursos que le gustaban más o menos, o por qué? Ya, el curso que más me gustaba, me llamaba la atención, era historia. No era tanto, que no me gustaba matemática ni literatura, pero más me llamaba la atención era historia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se hablaba sobre las culturas. Siempre he sido más minucioso en estas cositas, en conocer más de mi país, ¿no? ¿Se hablaba de temas como trabajo, religión, ciudadanía o cultura local? Más era religión. Me acuerdo que en religión, cuando la profesora nos hablaba de religión, el aula se dividía. Nos dividíamos en 3 grupos: católicos, adventistas y nazarenos. 3 grupos. Y ese era nuestro debate. Toda la hora de clase, ese era nuestro debate. No, era religión. ¿Qué actividades hacían en educación para el trabajo o similares? Nos llevaban a sembrar plantas, hortalizas, en este caso, por ejemplo, rabanito, pepinillo. Nos enseñaban esas cositas a cultivarlas. ¿Cambió algo en los cursos o contenidos cuando usted estaba en la escuela? Creo que fue un curso de ciencias naturales, creo que fue el que cambió, ya se desglosó, no sé por qué otro curso, pero sí fueron habiendo cambios ya en esos cursos. ¿Qué valores o actitudes cree que la escuela le transmitió? Bueno, valores, por ejemplo, yo de mi casa siempre me inculcaban el respeto a las personas, y yo creo que ya en el colegio se fueron moldeando. Una de ellas podría ser, por ejemplo, la responsabilidad, ¿no? Muchas veces en tu casa tú puedes ser responsable, pero a veces falta firmeza, por ejemplo, en los horarios, y esa es una forma de que el colegio o cualquier institución que tú te vayas, te enseñan que debes estar con 10, 15 o 20 minutos antes de anticipación, ¿no? Y bueno, en esos casos sí yo llegaba mucho, transgredía, digamos, esos valores, porque siempre llegaba tarde, pero me enseñó en el colegio que debe ser la persona puntual. Te dicen 1 hora y tú tienes que estar, como te dije hace un momento, 10, 15, 20 minutos antes. Entonces son valores que los profesores, tanto los profesores como las instituciones, a ti se te van formando. El ser niño, tú adoptas muchas formas, valores, y esos valores a ti te van a formar, cosa que cuando ya eres un adulto, ya eres un ciudadano, ya no vas a tener ese tipo de problemas. Otra es en la vestimenta, por ejemplo. Tú te ibas con tu uniforme, tu camisa dentro de tu pantalón. No podías irte con un polo, no podías irte de repente con camisa, pero con una camisa, la punta de una camisa afuera. Te llamaban la atención. 1 vez, 2 veces, 3 veces te botaban. Entonces esos valores, esas cositas, hoy en día ya no las vemos nosotros. En los colegios, si quieres, te vas cortado el pelo, era otro, el pelo. Los varones, el pelo bien recortado, las niñas, su pelo bien amarrado. No su trencita, su cola, pero bien, las uñas. ¿Qué más? Por ejemplo, los aretes, los collares, nada, eso no había. Pero hoy en día se van al colegio como si se fueran a un centro social. Entonces son diferencias, son cosas, son valores y cosas que quizás con el transcurso del tiempo ya se fueron perdiendo. ¿Recuerda si durante su época escolar se aplicó algún programa nuevo?
No recuerdo muy bien, creo no. ¿Les entregaron materiales del gobierno, textos escolares, laptops, tablets o alimentos? Lo que es sí, nos entregaron, creo que fue en el tiempo de Fujimori, unos cuadernos, lápices, borradores nos dio el Estado, y también ahí hubo un programa, en este caso, que ahora es Coaliguarma, pero en ese tiempo llevaba otro nombre, Prona, creo, ¿no? Sí, Prona, donde nos daban leche, pan, claro, ¿no? Eso sí, el Estado. ¿Hubo cambios en los horarios, vacaciones o evaluación de los alumnos? No hubo cambios, eran lo mismos. En las evaluaciones normal, no. ¿Notó alguna diferencia cuando cambió el gobierno? ¿Afectó la educación? Digamos, de afectarla no tanto, porque ya conforme iban generándose más los gobiernos, a veces ya llegaron con nuevas tecnologías, pero ya ha sido para grados más adelante, ¿no? Quizás nosotros como niños no lo hemos sentido mucho, pero yo creo que todo el peso lo ha cargado siempre los padres, ¿no? Porque los padres hacen el modo posible, el esfuerzo grande para que de repente el alumno o el niño o el hijo no sienta mucho la estabilidad. Pero sí hay un cambio, por ejemplo, en el periodo de Fujimori, cuando, por ejemplo, mandaron a una vacuna general, no sé con qué sentido lo hacían, pero sí hubo se sintió en aquel entorno, por ejemplo, cuando nos vacunaban, no sabían ni para qué, pero lo hacían el Estado, ¿no? ¿Se sentía motivado o confundido con esos cambios? No, como digo, creo que en ese ámbito he sido un poco ya fuerte, digamos así, niño nomás, pero ya he tenido un conocimiento quizás fuerte de adulto, porque no, todo lo dejaba fluir como debería ser, no me sentía ni frustrado, ni nada de eso, sino más bien me esforzaba y me aplicaba a la vida, ¿no? al estudio. Bien, gracias por su tiempo y brindarnos toda esa información. Nos vemos con la siguiente entrevista.